Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sandra y acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia en nuestro canal. Esta vez miren qué trajimos. Toallitas originales, delicadas, preciosas. Tejemos con hilo finito, hilo de algodón. Obviamente para una toallita de mano. Miren lo que es. Son una preciosura. Súper lindas. Esta vez les traigo 3 tramas diferentes, pero con una puntilla acompañando a todo el juego y muchísimas ganas de hacer este trabajo porque se vienen estas épocas tan lindas que uno quiere hacer regalos, quiere agasajar a quienes queremos y amamos, y también como salida laboral. Nunca hay que olvidarse de eso porque de eso trabajamos nosotros los crocheteros, los tejedores, los artesanos. Entonces también como salida laboral, miren que es divina. Esta tiene un calado distinto, esta tiene otra trama y aquella una trama diferente también. Bueno, espero que les guste y que nos preparemos para hacer regalos preciosos, originales y rápido, porque se tejen muy rápido, a disfrutar tejiendo y regalando con muchísimo amor. ¿Qué les parece si empezamos a tejer? Nada más hermoso que recibir una toallita tejida de regalo. Bueno, acá se van a poder lucir. Miren qué preciosura, qué delicadeza. Son tan lindas, tan lindas. Bueno, todas son tramas distintas, pero muy simples de realizar. El hilo común, el de algodón, que es muy bonito. Este es muy finito para que queden más delicadas. Si ustedes quieren, también pueden usar un hilo de algodón un poco más grueso. Y bueno, van a tener que cambiar la aguja. Yo ahora les voy a mostrar la aguja que estoy tejiendo. Es una doble cero, ahí, bien finita. Dentro de todo esta gruesita. Podemos usar una un poco más pequeña, que es un 1, ahí. Y también una un poquito más gruesa, que serían un 4 ceros. Siempre estamos hablando de agujas de acero, ¿ven? Por la numeración, digo, porque tienen distinta numeración a las de aluminio. Bueno, cualquiera de estas 3, esta es un poco más gruesa para quien no se anime a tejer con agujas más finitas. Esta es más finita. Yo ahora voy a hacer una intermedia, que no es tan finita del todo, y se puede tejer muy bien con un doble cero. Pero bueno, eso es elección y también cómo cada uno se maneja a la hora de tejer hilos finitos. Este más o menos es un intermedio. También hay hilos más finitos, por supuesto. Pero bueno, este es un lindo material, bien finito, el común que conseguimos en cualquier lanera. Y quedan preciosas, la verdad que son súper suaves, muy bonitas, súper delicadas. Y bueno, vamos a hacer distintas tramas. Todas miden 30 centímetros por 31 de largo, más el largo de esta puntillita que serán unos 5 o 6 centímetros aproximadamente. Eso es elección. Si ustedes quieren agregar solo una hilera de puntillas, también puede ser. Es una linda medida. En todas se repite la misma puntilla. Y en todas repetimos este mismo borde, para que se haga un lindo juego. El borde es simplemente puntos bajos y picot, que ya los vamos a ir mostrando cómo se hace cada uno. Bueno, todas tienen 70 puntos con esta aguja y este material, como para llegar a los 31 centímetros de ancho, ¿sí? Ahora voy a buscar 1 centímetro y ya les muestro lo que miden. Pero yo quise hacer todas de la misma medida, o una medida cambiaría en milímetros nada más, porque son todas igual. Ahí, miren qué belleza. Todas son de distinta trama, pero quiero que vean, tienen 31 centímetros de ancho por un total de 35 centímetros, entre 34 y 35 centímetros de largo. Y todas tienen la misma medida. La verdad que es una medida preciosa, muy cómoda. Si doblamos esto bien guardadito, si lo queremos llevar en un bolso, en nuestra cartera, muy simple y muy rápido. Miren qué delicadeza, una preciosura. Bueno, son 3 tramas diferentes y vamos a hacer una muestra, una pequeña muestra de cada una. Pero ustedes,
si quieren esta medida, tienen que contar con 70 puntos para cada una. Si sobra algún punto o ustedes lo quieren hacer un poquito más angosto, o un poco le agregan simplemente. Esta, por ejemplo, es un juego de 7 puntos de vareta más un punto cruzado. Esta es la trama que vamos a hacer, la primera, que es muy simple. Bueno, yo acá voy a hacer una pequeña muestra de esta trama, pero obviamente ustedes van a hacer, bueno, primero el tamaño que ustedes quieran, pero si ustedes quieren repetir esta misma medida, son 70 puntos. Si sobra, que creo que en una de estas sobraban 2 puntos, es muy simple. Cuando llegamos aquí, se destejen esos últimos 2 o 3 y listo, no hay ningún problema. Bueno, como yo voy a hacer una pequeña muestra, solo les voy a indicar cómo hacer esta muestra y luego les paso a explicar cómo está hecho ahí en la toallita, el tamaño original. Tengo aquí, suponiendo que tengo mis 70 puntos, bueno, voy a levantar 3 cadenitas para darle la altura de mi primer vareta. Y luego, en la cuarta, aquí, voy a tejer 7 varetas, sin contar esta, porque esta va a ser la del orillo de mi toallita. Entonces, lo que pertenece al dibujo de la trama son 7 varetas. Ahí tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Es una trama muy bonita, es simple, pero la verdad que queda preciosa. Bueno, ahora voy a tomar una lazada, voy a saltar este punto y el que sigue. En el tercero tengo 1, 2, 3 cadenitas de base. En el tercero voy a tejer una vareta. Ahí, una cadenita al medio. Nuevamente tomo una lazada y me voy a cruzar por delante de esta vareta y voy a regresar a esta primer cadenita, no a la que está en el medio, sino a la primera. Hablo de cadenitas por ahora porque es la base, pero luego van a ser sobre varetas. Y voy a cruzar mi vareta. Tiro de la lazada, cierro y cierro. Aquí tengo un punto cruzado. Nuevamente vuelvo a hacer 7 varetas. Aquí tengo tomado el punto cruzado, entonces tengo que saltar al lado. Y a partir de este punto, yo voy a contar 7 varetas. Tengo 1, 2, 3, 6 y 7. Y quiero explicarles algo, que es lo que les decía recién. Si yo en mis 70 puntos, mi trama, por ejemplo, aquí me sobran 2, pero me falta todavía el de orillo. Pero si mi trama me sobran esta cantidad de cadenas en la base, simplemente o destejemos y sacamos una cadena, o lo cortamos aquí y esto solito se va a hacer un nudo. Este es uno de los trucos muchas veces cuando no sabemos bien la cantidad de cadenas de base. Nosotros podemos hacer hasta 10 cadenitas de más y cuando terminamos con nuestro dibujo, todas esas cadenas de más las podemos recortar y la verdad que evitamos de destejer todo y volver a tejer de nuevo. Este es uno de los truquitos que hay para este tejido tan bonito, ¿no? Uno de tantos. Bueno, acá me falta la de orillo y a mí me está sobrando esta cadenita. Pero esta cadenita yo la puedo desatar y ajustar al nudo o cortar y ajustar también. Bueno, ahora vamos a seguir con la trama, que sería, este es parte del dibujo. Cuando terminamos todo a lo largo del tejido de nuestra toallita, hacer 7 varetas, punto cruzado, 7 varetas, punto cruzado, 7 varetas, hasta llegar al final. Les voy a mostrar la toallita, cómo está, ¿ven? Nosotros hicimos este pedacito de trama. Hicimos la de orillo, 7 varetas, el punto cruzado, 7 varetas, el punto cruzado, así
todo a lo largo de mis 70 puntos, ¿sí? Bueno, ahora para la segunda hilera simplemente vamos a girar el trabajo y levantamos esas 3 cadenitas que nos dan la altura de la primera vareta. Y volvemos a contar una vez más las 7 varetas y el punto cruzado. Eso es todo, por lo menos para este modelito, que es muy lindo. Les decía, es una trama sencilla, pero la verdad que queda preciosa. Aquí tengo mis 7 varetas, quiero mostrarles para hacer el punto cruzado ahora. Y hacemos una lazada y vamos a saltar a la vareta del punto cruzado, pero la que tenemos más lejos. O sea, saltamos la primera, saltamos la cadena del medio y en esta vareta que está cruzada, ahí vamos a tejer la primera vareta. Voy a hacer una cadenita, tomo lazada y me vuelvo a la primera vareta que se cruzó aquí. ¿Ven? Esta. Ahí voy a pinchar, busco la lazada y la traigo. Y termino de tejer mi vareta. Entonces me queda cruzado aquí el punto. Y nuevamente retomo con esas 7 varetas. Eso es todo. Muy, muy simple. Y miren qué bonito. Este punto se utiliza muchísimo también en cortinas. Si uno quiere hacer una cortinita con una trama más bien cerradita, bueno, este es un modelito muy lindo para tejer. Hice mis 7 varetas, me queda la de orillo. Ahí. ¿Ven? Una vez más, giro y vuelvo a tejer esas 7 varetas. Miren qué bonito y qué simple. Incluso para blusas, si se quieren hacer una blusa con una trama medianamente cerradita, bueno, este es ideal. Ahora para el verano que se utiliza muchísimo el algodón. Miren qué bonito. Acá llegamos al punto cruzadito. Otra vez tomo lazada, me voy al punto que tengo más lejos, ahí, y cruzo mi vareta. Una cadenita y ahora lo cruzo para este lado. Ahí está. Y nuevamente retomamos esas 7 varetas. Bueno, yo no voy a seguir más porque es exactamente lo mismo una y otra vez. Sí, vamos a hacer ahora el borde. Primero, una vez que terminamos con esta trama y con el tamaño de la toallita deseada, aquí, ahí. Yo voy a hacer solo 3 hileras como para que se den cuenta cómo era este punto. Una vez que terminamos con el tamaño total de la toallita, vamos a hacer todo un borde en punto bajo. Aquí vamos a iniciar del lateral porque ya quedamos con el arito en la aguja. Entonces, cuando estamos en el lateral, en cada una de estas varetas vamos a tejer 2 puntos bajos. Salto a la vareta de al lado y vuelvo a tejer 2 puntos bajos. Salto a la otra y vuelvo a tejer 2 puntos bajos. Aquí, cuando nos encontramos en la orilla, tejemos un punto bajo por cada una de estas varetas que tenemos en la base y en la parte superior de lo que sería la toallita. ¿Ven? Le vamos dando todo un contorno. Ahora se los voy a mostrar en la toallita terminada. Todo un contorno con puntos bajos, punto sobre punto. Cuando llegamos a los cruzados, recuerden que en el medio del punto cruzado teníamos una cadenita. Bueno, ahí podemos pasar la aguja y tejerlo. Y luego cada uno en una de las varetas cruzadas. Ahí vamos respetando punto por punto. En la parte baja y en la parte superior de lo que sería la toallita. Entonces le vamos a dar una terminación muy prolija y nos ayuda a enmarcar perfectamente lo que sería esta toalla. Cuando vamos a llegar a los laterales, por cada vareta que se encuentran,
le tejen 2 puntitos bajos, ahí, y nada más, así les va a quedar perfecto. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo, ven acá, ya tejí 2 en cada uno. Y ahora en la parte superior, 1 por cada vareta que me encuentro. Me quedo tejiendo y les muestro después cómo seguimos. Una vez que dimos toda la vuelta, vamos a hacer este trabajo, miren. Tiene la vuelta baja de todo el contorno que le fuimos dando, toda la toallita tiene el contorno con puntos bajos. Y en la parte superior de la toalla, yo le hice una hilera en otro color de puntos bajos. Y la última hilera de picot. Lo vamos a hacer ahora. A este, yo lo que voy a hacer es sumarle este colorcito para no cortar el hilo, para no cortar la hebra. Le sumo este color, ajusto y giro. Entonces ahora le voy a dar una hilera de este color celeste en punto bajo. Entonces sobre cada punto bajo que me encuentro le voy a tejer un punto bajo en este color. Ahí. Simple. Muy, muy, muy simple. ¿Sí? Bueno. Ahí. Yo estoy haciendo una mini toallita. Porque es súper chiquitita esta muestra. Pero es repetir lo mismo, por eso no lo hago más grande, porque la verdad que es un trabajo muy simple. Cuando llego al último puntito, ¿ven? Ya empieza a verse esta combinación. Entonces hago un nudito, corto y yo con este color termino, por ahora. Ahora, como yo no quise cortar el color naranja, voy a retomarlo y vamos a hacerle ahí un punto bajo, 2 y un picot de 2 cadenitas. Ahí, 2 cadenitas, vuelvo al último punto bajo y le tejo un punto bajo. Salto un punto de base y nuevamente tejo 2 puntos bajos. 2 o 3, creo que acá hice con 3, pero es lo mismo, porque acá tiene 3. ¿Ven? 3 puntos bajos, el picot de 2 cadenas. 3 puntos bajos, el picot de 3 cadenas. Acá le hice de 2, bueno, pero es lo mismo. Ahí hago el picot, salto un punto de base y tejo 2 puntitos de separación. Entonces le da un efecto muy delicado y queda realmente bonito. Miren qué regalo, esto sí que es un buen regalo, ahora que vienen épocas de preparar esos regalitos tan lindos para las fiestas. Esto es una idea perfecta. Yo me quedo tejiendo y luego les muestro cómo hacemos la puntillita. Miren qué bonito. Miren esta belleza. Bueno, ahora les cuento. Vamos a hacer con este color, por ejemplo, ustedes obviamente cada uno con su color, pero como yo lo combiné, voy a hacer con este color en la vareta de orillo. Vamos a saltar 4 puntos de base y en el quinto hacemos este abanico. Saltamos 4 puntos de base y hacemos el segundo abanico, ¿sí? Ahora les voy a contar. Como yo tengo esta pequeña muestra, entonces tengo que repartir mejor para que se vea el abanico. Yo voy a hacer mi vareta de orillo, quiero que entren 3 abanicos, pero siempre vamos a respetar esos 4 puntos de base. Yo aquí voy a repartir mi punto de orillo y solamente voy a saltar 2 para hacer mi primer abanico. Luego los 4, mi segundo abanico, los 4, mi tercer abanico y los otros 2 que completarían estos 4. Pero como es la muestra, por eso simplemente, solo por eso, lo comienzo saltando 2 puntos de base al inicio y al final, para mostrarles a ustedes lo bonito que quedan estos abanicos. Entonces, en mi caso, voy a repartirme estos 4 puntos en 2 y 2, solamente por eso. Pero ustedes recuerden que cada 4 puntos de base van a ser este abanico, que son 3 varetas pinchadas en el mismo lugar, 2 cadenitas y 3 varetas
pinchadas en el mismo lugar. Es tan simple como esto. Ahí, ¿ven? Ahora voy a saltar 1, 2, 3, 4. En el quinto punto sería, porque salto 4 de base, hago nuevamente esas 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. ¿Bien? Yo porque quería acomodarles que ustedes vean qué bonito que queda, y como es una muestra tan pequeña la que estoy haciendo, porque son varias tramas, así no hacía el video tan largo. Entonces yo quería acomodar esto como para que ustedes vean cómo se hace, pero es repetir esto en el tamaño original. Y ya está todo contado y está todo muy bien calculado como para que les quede precioso este trabajo. Bueno, ahí está. ¿Ven? Miren. Yo repartí mis 4 puntos en los dos extremos para que ustedes puedan ver qué bonito que queda esta base de puntilla. Bueno, como yo ya termino con este hilo, simplemente hago una cadenita, corto para hacer el nudito, luego escondemos esta hebrita. Y ahora voy a retomar, como está aquí, con el color original, el color naranja. Vamos a empezar con el naranja y partimos desde la base de esta vareta. Aquí, en la tercera cadenita, nuevamente voy a levantar unas 3 cadenitas para hacer la primera vareta. Entonces, ahí tengo mis 3 cadenitas y vuelvo a repetir este punto ya adentro del abanico. Entonces, ya es mucho más fácil porque ya hemos separado cada espacio, hemos contado para que nos quede bien en el tamaño que nosotros elegimos. Entonces todo el resto se hace muchísimo más fácil. Volvemos a repetir lo mismo: 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Salto al abanico de al lado y vuelvo a repetir este movimiento. Bueno, yo elegí hacer 3 hileras en naranja y una en este celeste agua, pero el largo, el alto de la puntilla también lo van a determinar ustedes donde quisieran que termine la puntillita, si la quieren hacer más cortita, por ejemplo con 2 hileras, o si la quieren hacer un poquito más larga, que también quedan muy bonitas. Bueno, es solo repetir. Cuando llegamos al último abanico, sobre la vareta anterior tejemos una vareta, una cadena y giro, completo esta vareta de orillo con 2 cadenas más y vuelvo a repetir este punto. En todas las toallitas hice exactamente lo mismo. Quería que este juego se conformara con esta misma puntillita y con el picot desde el otro lado del otro extremo de la toallita. Entonces lo repetí en las 3, en todas estas toallitas. Es repetir lo mismo. El borde con puntos bajos, el borde de picot y la puntilla. Todo se repite en todas las toallitas que tejí. Y lo único que cambiaría sería la trama de cada una, que eso también es a elección. Cuando llegamos a la orilla, tejemos la vareta sobre la vareta. Y una vez más, por última vez, como hice yo, es volver a tejer el abanico. Lo único que cambiaría es la trama, como les decía, que son puntos muy simples y quedan realmente preciosas. No son muy abiertas y como es algodón, para secarnos la mano o para, si uno lo quiere elegir como toalla de rostro, también es, la verdad que muy bonito, muy original y obviamente muy delicado, muy bonito. Es un regalo que a todo el mundo le gusta.
¿Quién no quiere recibir un regalo de este tipo? Algo tan personal, tan bonito, ¿no? Bueno, esta sería mi última hilera de puntillita. Y recuerden que esto lo van a repetir con cada una de las toallitas. Bien, ya termino. Quería que vean qué fácil que es y qué rápido se teje. Aquí, cadenita, cortamos, ajustamos y nos queda esta mini puntillita, esconder las hebras. Miren qué bonito que queda. Bueno, aquí está el tamaño original de lo que es la toallita. Ahí. Esto es solo un tramo de lo que es la toalla original. ¿Ven? Se van repitiendo esos puntos cruzados cada 7 varetas. Es muy simple de tejer y muy rápido. Miren qué bonito que queda. Queda realmente hermoso. Bueno, vamos a la segunda trama. Bueno, acá tenemos la segunda trama. Miren qué bonita. Esta es apenas un poquito más abierta. La puntilla se repite y todo el borde se repite. Y también la parte del picot también se repite. Entonces vamos a hacer esta trama que es tan bonita, también con puntos cruzados y varetas. Bueno, acá vengo con mi pequeña muestra. Nos va a quedar estos toalloncitos para muñeca, como les decía recién. Y vamos a hacer así. Levanto mi primer vareta de orillo con 3 cadenas. Tomo una lazada y tejo una segunda vareta que va a ser en cada uno de los extremos. Aquí y al final del otro lado también van 2 varetas juntas, ¿sí? Bueno, eso para empezar. Ahora vamos a tejer vareta sobre vareta y ya estamos entrando a lo que es la trama de este tejido, de esta toallita que es distinta. Y vamos a tejer una vareta sobre cada cadena. Yo dije vareta sobre vareta, pero porque estoy iniciando, así que es sobre cada cadena. Ahí. ¿Ven? Tejemos toda esta hilera de varetas. Una vez que tenemos toda la hilera de varetas, como muestra aquí la trama de esta toallita, vamos a hacer una cadenita y giramos. Levantamos esas 2 cadenitas que nos faltan para darle altura a la vareta y voy a hacer esa segunda vareta de orillo. Ahí. Ahora vamos a empezar a cruzar estos puntitos. Entonces tomamos la lazada y contamos el primero no, el segundo no, en el tercero tejo una vareta y me va a quedar cruzada. Una cadenita al aire, tomo la lazada y vuelvo al primer punto luego de la vareta, a este. El del medio queda libre. Introduzco la aguja, traigo esa lazadita y cierro la vareta. Entonces ya tengo mi primer punto cruzado. Ahora voy a hacer otro y vamos a hacer así. Tomamos la lazada, aquí está pinchada la primera vareta, en este punto no, en el de al lado vamos a contar 1, 2, en el tercero volvemos a pinchar y tejemos esta primera vareta cruzada de este punto. La cadenita de separación, tomamos la lazada y regresamos estos 2 puntos. Bueno, en el segundo tejo ahí y completo para cerrar este punto tan bonito. Y así vamos a ir por el largo de toda la hilera. Siempre contamos de la tercer espacio, el tercer punto, tejemos la primera, cadena al aire y regresamos esos 2 puntos. Bueno, en el segundo pincho para cruzar mi punto. Miren qué bonito, es un punto que queda muy lindo. Así vamos a tejer todo a lo largo de nuestra toallita. Ahí. Y me queda uno más. 1, 2, 3. Tejo la primera vareta, la cadena y cruzo con la segunda vareta. Ahora tejo esos 2 puntos de orillo. Una vareta y la segunda.
Ahí me está costando, está apretadito. Ahí está. Bueno, ahora una cadenita y giro. Ya hicimos la mitad de este dibujo. Nos faltaría ahora volver a tejer. Lo voy a dejar aquí un poquito para mostrarles. Todas las varetas, como tejimos abajo, bueno, ahora las vamos a recuperar. Y vamos a tejer así. Levanto primero las 3 cadenitas, va 2 más porque ya hicimos una, para darle altura. Tejo la de orillo, ahí. Y ahora voy a tejer una vareta en esta vareta cruzada. Una vareta en la cadenita del centro que hicimos del punto cruzado. Y una vareta en la otra vareta cruzada. Y así vamos a ir respetando lugar por lugar y vamos a recuperar todas estas varetas que hicimos al inicio, en la primera hilera. Esta es una parte de esta trama tan bonita que tiene esta toalla. Muy fácil. Y la verdad, súper delicada. Como les decía recién, si se quieren hacer una blusa con estos puntos, queda fantástico. Queda muy bonito. Ahora que estamos en verano, obvio. Miren, súper fácil. Bueno. Ahí voy llegando a las 2 de orillo. Ahí. Y terminamos esta parte. Miren qué bonito. Ahora, levanto una cadenita, giro. Levanto 2 más para completar esa vareta y vuelvo a tejer la vareta de orillo. Y para separar este motivo con el próximo, vamos a hacer un enrejado. Y es, después que hice mi vareta de orillo, hago una cadenita. Tomo una lazada, salto un punto de base y en la próxima tejo una vareta. Cadenita, salto y tejo la vareta. Entonces vamos a formar, salto un punto de base y tejo una vareta. Vamos a formar este punto red tan bonito que nos va a dividir la primera parte, el primer dibujo de esta trama con el segundo. Y así sucesivamente hasta terminar el largo deseado de las toallitas. Bueno, ven, les estoy haciendo este caladito que le queda muy delicado. Última cadenita y acá me voy a encontrar con las 2 varetas de orillo. Acá esta, que es la vareta bien del borde, siempre cuesta un poquito más. Tomo con una cadenita, giro completo, vuelvo a hacer la segunda vareta de orillo y volvemos a hacer la línea de varetas. Entonces, donde está la cadenita, tejo una vareta y donde está la vareta, una vareta. O sea que se reinicia el dibujo de la primer parte de esta toallita. Yo les voy a tejer un poquito aquí y ya les muestro la toalla, el modelo grandecito, ¿no? Ahí, miren qué fácil, súper fácil. Esta parte de la hilera de varetas vendría a ser esta. Después viene el punto cruzado y nuevamente la línea de varetas. La parte enrejada es simplemente para dividir un dibujo del otro. Y queda muy bonito, súper delicado. Ahora les muestro en la toallita grande. Vamos a terminar igual esta muestra. Recuerden que el orillo, el picot y la puntilla se teje de la misma manera para todas. Bueno, ahora los vamos a seguir tejiendo, pero les quiero mostrar. Ven, nosotros hicimos esta parte, el enrejado, y yo ya reinicié con estas varetas. Ahora, cuando termino mi hilera de varetas, hago nuevamente el punto cruzado y nuevamente las varetas. Y así sucesivamente. Miren, acá voy a girar. Vuelvo a hacer la vareta de orillo. Siempre hay que recordar que en este modelito tenemos 2 varetas de orillo. Y nuevamente vuelvo a hacer el punto cruzado. 1, 2, 3. Cadenita y vuelvo a cruzar el otro. Recuerden que esto se repite siempre. Salto esos 3 espacios y vuelvo a repetir ese punto cruzado. Yo me voy a quedar tejiendo para terminar esta pequeña muestra.
pero es exactamente lo mismo. Repetimos el mismo punto, el mismo dibujo y queda divino. Para las tres va el mismo borde, que lo hacemos todo con punto bajo, el mismo borde superior, que son las hileras de punto bajo y picot, y luego la puntilla, que se repite el mismo dibujo en las tres. Bueno, acá terminé esta mini toallita que hicimos con este dibujo de la toallita aquí original. Miren qué bonita que queda. Es una trama bien caladita, muy bonita. Bueno, vamos a pasar al nuevo dibujo de la nueva toallita. Bueno, acá está esta belleza. Esta tiene otra trama distinta. Miren qué bonita que es. Tiene este calado precioso. Y luego viene este dibujo con arcos de cadenas y varetas. Y nuevamente se vuelve a repetir este calado de pancitos. La verdad, divino. La puntilla, el borde y el picot obviamente se vuelve a repetir. Eso para todas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña muestra con estos caladitos. Vamos a dejar esta por allí. Y acá yo ya tengo mi cadenita preparada para hacer esta muestra. Y vamos a hacer, obviamente también contamos todas con 70 puntos, ¿sí? Luego ustedes se fijan si le quieren sumar o restar, hacerlas más angosta, eso lo van a ver ustedes, o más larga también si quieren. Bueno, acá tengo mi cadenita para la muestra y vamos a levantar 3 cadenas para la primera vareta y vamos a tejer uno de estos pancitos que son de 4 varetas. Ahí tengo 3 y 4. Vamos a separar uno de otro con 2 cadenitas. Saltamos 2 cadenas de base aquí, 1, 2, ahí, y volvemos a hacer ese pancito de 4 varetas. Quizás aquí, como está la cadenita, es la que cuesta un poquito más, ¿no? Porque hay que ir sujetando esas cadenitas, que los inicios siempre son un poquito, que cuestan un poquito más, ¿no? Porque las cadenas hay veces o están un poco ajustadas o hay que tratar de divisarlas muy bien porque tenemos que contar bastante. Pero luego el tejido, en realidad la trama es muy simple. Bueno, aquí tengo 3 de estos bloques y vamos por el último. Ahí dejo una vareta, la segunda, vamos por la tercera y la última. Bueno, acá yo ya tengo mi base, como está aquí en la toallita. Esta base con estos primeros caladitos. Ahora vamos a hacer la segunda hilera de estos pancitos y calado, pero van intercalados, no van alineados, ¿ven? Y queda bonito, le hace un dibujo muy lindo. Levantamos una cadenita para girar, completamos esa vareta de orillo y ahora vamos a tejer esas 2 cadenitas que tejíamos entre un grupo y el otro. Tejemos 2 cadenitas al aire y pinchamos sobre esta última vareta del bloque, la última vareta del pancito. Ahí vamos a hacer una vareta. Dentro de este arco que hicimos de 2 cadenas, tejemos 2 varetas. Y ya estamos formando el pancito sobre el otro. Nada más que lo hacemos en forma intercalada. Y en la primera vareta del pancito anterior, ahí tejemos la cuarta de este pancito nuevo. ¿Ven? O sea que nosotros el caladito lo hicimos en esta esquina y va a quedar por debajo. Volvemos a hacer el caladito saltando con 2 cadenas y pinchamos en la última vareta de este pancito anterior. Ahí. Y en el centro tejemos esas 2 varetas para ir rellenando. Miren qué bonito. La verdad que es precioso. 2 cadenitas al aire y volvemos a repetir este punto tan bonito. Yo elegí hacer solo 2 hileras con
con este entramado tan lindo. Pero si ustedes quieren hacer alguna variante, obviamente pueden sumarle más hileras. Bueno, acá como llegué al último, me va a quedar esta parte caladita. Entonces, tengo que hacer 2 cadenitas al aire. Y si hago la vareta de orillo, ahí, en este pancito que nos queda aquí último. Bueno, ahora va a cambiar. Ahora vamos a hacer el segundo dibujo. Y el segundo dibujo vamos a levantar una cadenita para girar. Completamos. Y vamos a tejer sobre el arco de 2 cadenas, 2 varetas. Y sobre cada vareta que nos encontramos de los pancitos o de estos pequeños bloques, tejemos una vareta por cada vareta que encontramos, así. Entonces vamos a ir rellenando y separando este dibujo para formar el que sigue, con una línea solo de varetas. Esta hilera es súper fácil también. En realidad todo el trabajo es fácil porque son puntos muy simples, es una trama muy simple de cada una de estas toallitas, no tiene ningún punto que sea complejo, con muchas vueltas. Bueno, así. Y ahora van a venir en esta nueva hilera, una vez que terminamos con las varetas, estos arquitos de cadena. Acá en este huequito recuerden que van 2 varetas por el arco y una de orillo. Ahí. ¿Ven? Esta primera parte, ahí se las voy a mostrar, sería esto que tejimos. Tejimos este pancito, esta hilera y estas varetas. Ahora vamos a comenzar a hacer los arquitos de cadena, ¿sí? Acá tenemos un arco de 3 cadenas y vamos a soltar 2 puntos de base. Ya se los muestro. Giramos, vamos a hacer una cadenita y un punto bajo en la primer vareta ahí de orillo. Un arco de 3 cadenas, salto 2 varetas de base y en la tercera sujeto con un punto bajo. Vuelvo a hacer un arco de 3 cadenas y también salto aquí 2 puntos de base y un punto bajo. Eso es todo. Miren qué simple. Así lo vamos a tejer durante toda la hilera. Arquitos de 3 cadenas y saltamos 2 de base. ¿Bien? Y nos va a formar otra especie de enrejado que se hace con cadenitas y quedan muy bonitas. Bueno, aquí llegué al último, ahí, y en el orillo un punto bajo. Voy a hacer una cadenita y giro. Y ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenitas más la que hicimos de giro y en el mismo arco, en el primer arco de estas cadenitas, sujetamos con un punto bajo, ahí. Este va a ser el orillo. Ahí recuerden, son 4 cadenitas en total. Y pinchamos en el mismo arco, porque aquí lo que estamos formando es medio arco, porque es la orilla. Luego, levantamos 3 cadenitas y saltamos al arco siguiente y tejemos un punto bajo. Nuevamente 3 cadenitas, saltamos al arco y un punto bajo. Ahí, 3 cadenitas y así hasta llegar al final. Y ya les muestro cómo queda. Ahí y aquí. Cuando llegamos al final, acá yo hice mi último punto bajo. Voy a levantar 2 cadenitas, tomo una lazada y tejo un medio punto. Miren, ahí. ¿Ven? Porque yo acá tengo que hacer otro medio arco, porque estoy en la orilla. Hago una cadenita y giro. Porque muchas veces cuando hay arcos de cadenas o abanicos, siempre pasa lo mismo. Quizás tejen de más, entonces forman un arco nuevo. Y no, nosotros en cada orilla hicimos medio arco aquí y este se termina con medio punto. Bueno, ahora hice una cadenita para girar, aquí mismo tejo un punto bajo y nuevamente hago 3 cadenitas y salto
no en este arco, sino en el próximo, aquí. Y vuelvo a hacer esta hilera de arcos como hicimos al principio, ¿ven? Que tiene que coincidir este con el de abajo. En la mitad me va a quedar medio arco. Bueno, esto es repetir exactamente lo mismo. Hacemos 3 cadenitas y tomamos con un punto bajo en el centro del arquito. Este nos va a quedar justo en la orilla cuando terminemos. Y este sería el último. Tengo 3 cadenitas y aquí en este medio arco sujeto con un punto bajo. Una cadenita, giro y vuelvo a levantar 2 cadenitas más para tener mi primer vareta. Ahora, ¿ven cómo queda? Se lo voy a mostrar en la toallita más grande. Miren, esto es lo que hicimos. Hicimos este arco que comienza completo aquí. En esta orilla tenemos medio arco y en la tercera hilera volvemos a tener un arco entero que coinciden los dos. Ahora levantamos la primera vareta que hicimos aquí y vamos a completar como está esta parte, que es toda la hilera de varetas como hicimos aquí. Pero en este caso tenemos que rellenar estos arcos y ya les muestro. Acá yo ya tengo mi vareta de orillo y dentro de cada arco tejo 2 varetas. 1 y 2. En el punto bajo tejo otra vareta. Y así voy recuperando la misma cantidad de varetas que tenía aquí en la base. Entonces, en cada arco van 2 varetas y sobre el punto bajo va una vareta. Así vamos a tejer toda la hilera. Y eso es todo. Luego se vuelve a repetir el dibujo que hicimos al inicio con los pancitos. En cada arco 2 varetas, recuerden. Y en el punto bajo una vareta. Me quedo tejiendo hasta el final y luego les cuento. Una vez que recuperamos todas esas varetas, vuelve a iniciarse de esta forma. 4 varetas, 2 cadenas al aire, 4 varetas, lo vamos a hacer aquí, de este lado. Y luego se repite una vez más, vareta, arcos, vareta. Bueno, lo que les quería explicar acá, cuando tengamos que hacer todo el borde de puntos bajos, es, en estas varetas yo les decía que tienen que tejer 2 puntos bajos, pero acá como tenemos estos arcos de cadena y no quiero que se vayan a confundir, en el arco que está completo, ven que tiene un arco completo aquí en la última hilera y en la primera. En el medio no, en el medio tenemos medio arco. Entonces donde está el arco completo va un solo punto bajo y donde está el medio arco aquí van 2 para no hacer puntos de más, y aquí va 1. Y luego en cada vareta recuerden que van 2 puntos bajos, ¿sí? Lo único que quería aclararles para que no se confundan es cuando llegamos a los arcos de cadena. Cuando tenemos la orilla bien finita porque el arco está completo, va un solo punto. Cuando tenemos medio arco que se eleva un poquito, aquí van 2 puntos bajos y en el próximo va uno solo. Era la única aclaración que les quería hacer, pero recuerden que luego es repetir este mismo punto aquí arriba y se vuelven a repetir todas esas hileras. Se lo voy a mostrar en grande aquí. Nosotros hicimos hasta aquí, hicimos estas 2 y estos 3 arcos de cadena y las 2 varetas, y luego se vuelve a repetir esto, reinicia el dibujo, ¿sí? Por el largo que ustedes deseen. Y mi aclaración era que en los arcos enteros va un solo punto bajo y en el medio arco van 2, nada más. Luego repetimos exactamente lo mismo, toda la vuelta en punto bajo, las puntillas y los picos, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece este trabajo tan lindo? Estas son las pequeñas muestras, pero aquí tenemos las toallitas divinas, súper finas, súper delicadas, y les digo que son regalos espectaculares. Regalan esto y los van a amar, porque esto no se ve en ningún lado, no hay tiendas que vendan estas cositas tan lindas, así que aprovechen. A nosotros que nos gusta tanto tejer, son momentos que podemos trabajar con esto porque todo el mundo quiere hacer un regalo especial. Qué más especial que hacer algo con nuestras propias manos y con tanto cariño, ¿no? Y algo tan original.
Bueno, recuerden hilo de algodón para las toallitas, sí o sí, porque esto necesita que sea suave, que sea delicado y obviamente que absorba porque es una toallita que cumpla su función y obviamente súper originales. Bueno, quiero agradecerles, agradecer su cariño, agradecer tanta compañía, tantas cosas lindas que nos escriben y tanto apoyo y tanto cariño. Muchísimas gracias. Y nos seguimos encontrando para tejer un poquito más. Nos vemos, un besito, hasta la próxima.